Gràcies per haver-me convidat a assistir a aquesta jornada. He arribat a temps d'escoltar una bona part de la intervenció de Miquel Rodrigo. El Rafa el conec molt, no fa falta. I bueno, el que veig d'alguna manera és que hi ha moltes coses que ja s'han parlat. Espero no reiterar massa i no duplicar massa el que s'ha dit. També és veritat que tenim posicionaments diferents, també això també ho he vist, que tenim posicionaments diferents envers algunes coses. Bé, abans de començar vull demanar excuses, perquè a més, sobretot després d'una mica del debat que ha sorgit quan ha acabat el Rodrigo, encara amb més força demano excuses perquè no és que sigui, jo sempre dic, no és que sigui castellano parlante, és que soc castellano pensante. Vol dir que penso en castellà, vol dir que em costa moltíssim fer les meves intervencions en català, per tant, sempre demano el permís de fer-ho en castellà, advertint d'una cosa, i és que no és cap posicionament ideològic, el posicionament ideològic que tinc és exactament el contrari, és a dir, m'agradaria poder pensar en català, però no soc capaç, llavors tinc que estar com traduint i em costa molt l'esforç. Així que amb el vostre permís paso al castellà. También me sirve muchas veces para explicar, cuando hago formaciones, para explicar cosas que a veces nos resulta difícil de percibir en los procesos migratorios de las personas, ¿no? Yo soy de la migración de los años 60, nací en Galicia y no os lo voy a explicar ahora porque no es el momento, pero mi proceso de cambio de lengua materna del gallego a lo que se me obligó en ese momento, que fue el castellano, fue muy traumático. Realmente lo pasé mal. Mi madre, con toda su buena intención para hacer mi inmersión lingüística más acelerada, en cuanto empecé en el colegio y me enfrenté al castellano, pasó a hablarme ya también en castellano para acelerar mi proceso de inmersión lingüística. Total, que para mí con 5 años, esa es otra cosa que me gusta a veces rebatir cuando hablo de migraciones, cuando decimos, cuando llega un niño de 5 años se adapta enseguida. Ni de coña, depende. Depende de cómo le vayan las cosas. Yo tardé mucho en adaptarme y uno de los elementos que para mí fue muy, digamos que me hizo sufrir, fue el cambio de lengua. Por lo tanto, no es que yo piense en castellano porque esa es mi lengua materna sería el gallego, pero me obligaron a abandonarlo por mi bien. Mis padres pobres lo hicieron con toda su buena voluntad para que más rápidamente me acostumbrara a estar aquí. La cuestión es que a partir de ahí yo creo que tengo una inteligencia normal para todo, excepto para las lenguas. Resulta absolutamente complicado no aprender un poquito de la lengua, que sí, pero no consigo jamás pensar 30 segundos en una lengua diferente al castellano. Insisto, no al gallego, que sería mi lengua materna, sino al castellano. Por lo tanto, disculpas, tengo clarísimo que yo defiendo siempre los derechos culturales, el derecho a la diversidad, el derecho a la propia identidad, etcétera, y considero que evidentemente la lengua es uno de esos elementos. Y defender el hablar en catalán aquí me parece absolutamente natural, vaya. Siento no poder hacerlo. Bien, de lo que yo quiero hablar, eso sí, en castellano hablo mucho. Eso no tengo el menor problema, ¿vale? O sea, mi problema es hablar de otras lenguas. En castellano, vamos, mi problema es que siempre me falta tiempo. Bien, de lo que yo tengo que hablar, voy a ver si consigo ceñirme al tema, porque ese es otro de mis problemas, sería un poco de estereotipo, prejuicio, rumor. Entonces, bueno, aunque en principio parezca que lo tenemos muy claro, yo creo que a veces, sobre todo entre estereotipo y rumor, tenemos cierta confusión. Por lo tanto, voy simplemente a leer alguna definición para luego ya pasar a hablar de ello, ¿no? El estereotipo, que es por lo que prefiero empezar, es un conjunto de ideas que un grupo o una sociedad... no era esta la que quería leer, porque hay muchas definiciones. Lo que quería leer es que el estereotipo es una atribución generalizada de determinadas características de algunos miembros de un grupo a su conjunto. Se le atribuyen cualidades a una persona como miembro de un grupo y no
por su individualidad. Es decir, establecemos una serie de características que les adjudicamos a un colectivo. No tiene por qué ser diversidad cultural, pues nosotros tenemos estereotipos de edad, de clase social, de todo tipo, de género. Unas características que se le adjudican a un grupo en su conjunto y a través de las cuales categorizamos o vemos a una persona solo por su pertenencia a ese grupo, no por su realidad personal, ¿vale? Hay una característica en los estereotipos, hay muchas cosas que decir de los estereotipos, pero en mi opinión, una de las cuestiones, hay muchas cuestiones que hace que nos resulte difícil abandonar los estereotipos, pero una de ellas es que habitualmente, no siempre, el estereotipo surge de la observación de una realidad, su descontextualización, es decir, no tener en cuenta el contexto de esa realidad, una mala interpretación, porque la hacemos a través de nosotros mismos, y esa interpretación adjudicarla a todo un grupo de personas. Yo siempre digo que para qué me voy a ir a buscar anécdotas fuera si tengo las propias mías de mi casa y de mi vida. Cuando yo tenía 10 o 12 años, me di cuenta de que se decía, yo soy de La Torrasa, bueno, de Galicia, de un hermoso prado y unas casas muy bonitas de piedra, me vine a vivir a La Torrasa, en Hospitalet. Y en La Torrasa, cuando tenía 10 o 12 años, me di cuenta de que se decía que las mujeres gallegas eran sucias. Eso es un estereotipo, adjudicación de una característica, sucias, a todo un colectivo, mujeres gallegas. Y claro, me preocupaba. Pensé, ostras, ¿y por qué? ¿Por qué dicen esto de nosotras, ¿no? Yo todavía no me consideraba una mujer, pero sí gallega. Y mi madre, pues, entraba en el grupo. Y entonces pensé, bueno, a ver si esto es verdad, ¿no? Y yo me iba a casa de mi amiga granadina, mi mejor amiga venía de Granada, y ostras, su casa estaba brillante, vamos, o sea, a veces te dabas con el cristal de la ventana porque no te dabas cuenta de que había un cristal, estaba tan limpio. Yo iba a mi casa y los cristales se veían. Y la casa no acababa de brillar. Me iba a casa de una amiga murciana, por decir algo, y me pasaba un poco lo mismo. Veía que sí, su casa estaba más limpia que la mía. Y bueno, yo misma empezaba a cuestionar si igual era verdad, ¿no? No me hizo falta estudiar antropología unos poquitos años después de ir varias veces durante el verano a Galicia y ver cómo eran en ese momento las casas gallegas. Unas casas, he dicho antes, preciosas, me siguen gustando mucho, de unos bloques de piedra enormes que se apilaban, con la que se hacían los muros. Por dentro no se remozaban, es decir, no se ponía pintura y tal, sino que estaba la piedra vista. En la planta de abajo estaba la cuadra con los animales y en el primer piso era la vivienda. Entonces lo que separaba el suelo, digamos, era de unos tablones de madera, de un ancho, al menos en mi casa sí, que se pegaban uno al otro, pero que quedaban un par de milímetros en medio, ¿vale? Que no había madera. Bueno, ¿cómo se limpiaba aquella casa? Se tapaban todos los muebles y todas las camas y todo con unas telas grandes, con unos sacos cosidos o cualquier cosa. Y entonces se cogía una escoba hecha de brezo y se limpiaban las paredes, se barrían las paredes. Caía polvo, caía arenilla de la piedra, caía alguna que otra telaraña, en fin. Se sacudían esas telas, se volvían a poner, se barría todo eso a la puerta de la casa, porque en la puerta lo que había era tierra y por lo tanto no había que llevarla a ningún sitio, se barría fuera de la casa. Y entonces se echaban unos baldes de agua, unos cepillos enormes, un poco de jabón y se cepillaba aquel suelo con el agua y el jabón. Y para quitar esa agua con jabón sucio se echaban otros cubos de agua y el agua sucia caía entre aquellas rendijitas de los tablones de madera a la cuadra, que por supuesto en ese momento no estaban los animales. Entonces se iba abajo, se quitaba todo lo que había en el suelo de la cuadra, la paja, no sé qué, se quitaba todo aquello, se ponía paja nueva y cosas nuevas, casa limpia. En esas grandes casas de piedra,
como eran de bloques de piedra, no podía haber aberturas más grandes de así porque no aguantaban los muros. Entonces las ventanitas eran pequeñinas que se cerraban con una contraventana de madera, no había cristales. Me imagino yo a la madre de mi amiga granadina yendo a vivir allí, que pronto las vecinas gallegas hubieran dicho: las granadinas son sucias, porque no hubiera sabido limpiar aquella casa. Que era lo que le pasaba a mi madre, que vino aquí y no sabía, imaginaros esa técnica que os acabo de decir para limpiar esta sala, ¿vale? Como su prioridad al venir a Barcelona no había sido tener la casa como los chorros del oro, sino que sus 2 hijas estudiaran. Yo estudié enfermería y antropología, o sea que esa parte de su proyecto se cumplió. Bueno, pues se dedicaba a trabajar en una fábrica todo el día, y lo de los cristales brillantes no fue una prioridad para ella hasta que nosotras estábamos en la universidad. Luego la casa de mi madre pasó a estar como la de mi amiga granadina. En todo caso, lo que me interesa remarcar es cómo se construye un estereotipo. Por cierto, un estereotipo habitual en Argentina acerca de los gallegos es que son unos puteros, ¿vale? Porque son propietarios de gran cantidad de burdeles. Solo en Argentina. Seguro que un estudio en profundidad explicaría el porqué. Debió de ser, encontraron ese nicho económico cuando llegaron a ganar dinero y en el que se establecieron, ¿vale? Luego veremos que los estereotipos muchas veces son profecías que se autocumplen, o sea, por lo tanto, los primeros lo hacen, los segundos también, a los terceros ya les dicen: te vas a dedicar a eso, y es posible que acabe dedicándose. En todo caso, es curioso porque eso solo lo hacen en aquel lugar, ¿vale? Y entonces hay un estereotipo acerca de los gallegos que no se cumple, pues yo qué sé, en Suiza, ¿vale? Bien, el estereotipo es eso, es decir, observamos una realidad, la descontextualizamos completamente, la analizamos desde nuestras prioridades, nuestra manera de entender las cosas. En ese proceso la interpretamos de una determinada manera respecto a la diversidad cultural normalmente negativa, y a partir de ahí adjudicamos eso a todo el grupo. Bien, eso sería el estereotipo. El prejuicio, de alguna manera el estereotipo es una idea y un sentimiento también, porque los estereotipos tienen mucho que ver, y creo que tendré tiempo de hablarlo después, con los sentimientos. El prejuicio ya es una actitud, ¿vale? Es una actitud que surge de un prejuicio, que surge muchas veces de un estereotipo, pero es una actitud no razonada, que no tiene pruebas de alguna manera respecto a aquella persona sobre la que tiene prejuicios, y que se manifiesta en formas de antipatía o de simpatía, también puede ser un prejuicio positivo, hacia individuos, grupos, razas, nacionalidades, etc., ¿vale? Ya cuando estamos hablando muchas veces de lo que llamamos inmigración, es una actitud más bien hostil y desconfiada hacia una persona por pertenecer a un colectivo, simplemente por su pertenencia a ese colectivo, ¿vale? ¿Por qué tenemos esa actitud desconfiada hacia alguien que pertenece a un colectivo? Porque previamente tenemos unos estereotipos negativos acerca de ese colectivo. Por lo tanto, primero sería el estereotipo, luego el prejuicio. En el caso de los rumores, ya vamos como a un hecho muy concreto, los rumores que corren sobre las personas migrantes, sobre los colectivos, sobre la inmigración en general. El rumor es simplemente, podríamos decir, según el diccionario de la Academia de la Lengua Catalana, noticia que corra de boca en boca, ¿vale? Es decir, algo, yo diría de boca a oreja, pero bueno, es algo que va corriendo. Es una noticia no verificada, puede ser real o falsa, ¿vale? Es una noticia, se considera una noticia en el sentido de que se le da credibilidad, no de que sea cierta, y va pasando de persona a persona sin verificar si es real, sin tener tampoco ninguna prueba, y que normalmente nos la creemos fundamentalmente por varias razones, hay bastantes razones, pero una de ellas sería porque el resto de la gente se lo cree y porque nos llega a través de una persona cuyo criterio está legitimado para nosotros. Y no solo eso, sino que lo hacemos correr muchas veces también
buscando una figura legitimadora de ese rumor que estamos haciendo correr de una forma muy clara. Cuando oyes un rumor, os cuento uno, que yo me quedé, siendo formadora de agentes antirrumores, me quedé muy sorprendida y luego resulta que ese funciona desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que se lo cree. Estaba un día en la cola para pagar en el supermercado en el Bonpreu de mi barrio y me atendía una cajera y la otra no tenía trabajo. Y la que me atendía le decía a la otra: no, mujer, eso es una leyenda urbana, eso es mentira, no te lo creas. No, no es una leyenda urbana, porque mira, a mí me lo ha dicho mi profesora de inglés, y qué interés tiene mi profesora de inglés en decir una mentira. Es decir, me lo creo, porque me lo ha dicho, y sobre todo también lo transmito poniendo la figura legitimadora, en este caso, la profesora de inglés. Luego me encontré con el mismo rumor que una profesora de instituto decía que era cierto porque se lo había dicho un amigo suyo, mozo de escuadra. En el rumor es muy frecuente que tengamos una figura legitimadora del rumor. No real, muchas veces. Muchas veces, haced un momento de introspección y cuántas veces no hemos hecho correr un rumor y cuando alguien nos lo ha cuestionado, es que me lo ha dicho alguien que trabaja allí. Porque si dices, es que me lo acabo de inventar, quedas fatal. Y todos hacemos correr rumores, todos. Bueno, pues le pregunté, digo, ya claro, mi antirrumor, digo, ¿qué es lo que decís que es una leyenda urbana? Dice, no, esta que dice que cuando entras en estos comercios así súper guapos que han abierto ahora los chinos, te duermen y te sacan un órgano. No os riáis, hay mucha gente que se lo cree. Me encontré, insisto, una profesora de instituto de una formación antirrumores que me dijo que era verdad, que a ella se lo había dicho su amigo mozo de escuadra, que le había comentado que no se hacía llegar a la población para que no nos asustáramos. Claro, tú dices, a ver, agente antirrumores, respira fuerte, sobre todo con la profesora, con la de la cajera era, bueno, más así, fue más fácil, digamos, decir, pero mujer, ¿dónde vas a creer eso? Y tal, eso, bueno, era un poco de razonamiento y al final acabó saliendo lo que de verdad pensaba, que era, pues entonces, ¿de dónde sacan tanta pasta estos putos chinos? Bueno, que la otra fue más difícil, pero claro, mi reflexión, que es una cosa que hay que hacer con el tema de los rumores, intentar reflexionar, decir, ¿tú has visto alguna vez House, Anatomía de Grey, Hospital Central? Digo, ¿tú sabes lo que cuesta mantener un órgano? Necesitas hasta un helicóptero, mantener un órgano en sus condiciones para ser trasplantado, encontrar a la persona compatible con ese órgano, etcétera, para creerte una cosa así. Digo, vamos, a no ser que me digas que te sacan el hígado para comérselo con cebolla. Que yo ya... Bueno, pues el rumor sería un poco eso, es decir, cosas que corren de boca en boca. Todos tenemos en mente cuáles son los rumores sobre inmigración. Se llevan todas las ayudas, todas las becas de comedor van para ellos, bajan el nivel de las escuelas, los chinos no pagan impuestos, los pakistaníes abren a la hora que les da la gana, hay rumores sobre colectivos y rumores sobre la inmigración en general. Eso que mal llamamos mezquitas, hay terroristas. Digo mal llamamos porque no hay mezquitas en toda Cataluña, solo hay oratorios musulmanes. Bueno, etcétera, ¿no? Todos esos rumores que generan realmente muy mal rollo, ¿vale? Y por lo tanto, ahí hay un proceso de exclusión, digamos, ¿no? Bueno, en realidad visto de una manera, porque yo ya, esto era la presentación de 2 minutos y llevo media hora. Bueno, creo que visto de una manera general, el prejuicio o el rumor, insisto, no tiene por qué ser negativo, pero lo que sí que está calculado, hay estudios, es que las noticias, entre comillas, que no tienen por qué ser verdaderas, negativas corren, creo que es como 10 veces más rápidamente que las positivas, ¿vale? Por lo tanto, aunque pueda haber elementos positivos, muy rara vez. Si el tema es sobre población inmigrada, o inmigrantes, y aquí, dado que estamos hablando de términos, abro un pequeño paréntesis. Una persona inmigrante sería una persona que viene, cuando ya está, dejaría de ser inmigrante, en todo caso en catalán, eso sí que es pot dir, perquè en castellano no, inmigrada.
no inmigrante siempre, porque eso está en el proceso. Pero bueno, sería una persona que en principio nos viene de otro lugar a instalarse en un sitio que no es su lugar de procedencia, a vivir. Eso, me acabo de inventar la definición, pero más o menos. Sin embargo, fijaros que si viene a vivir aquí un señor suizo, no le llamamos inmigrante. Por lo tanto, no utilizamos cotidianamente bien el término. Se habla de migración extracomunitaria. Tampoco es cierto, porque, insisto, el suizo es extracomunitario y no le llamamos inmigrante, el rumano es comunitario y le llamamos inmigrante, por lo tanto, tampoco es válida. Al final, todo y que esté muy mal utilizada, cuando la gente habla de inmigrante, ¿de qué habla? De una persona que viene a vivir aquí y que procede de un país que consideramos, insisto, consideramos, yo no estaría de acuerdo muchas veces en que eso sea así, más pobre que el nuestro. Si hacemos esa definición, veremos que es la que coincide mayoritariamente con la utilización de la palabra inmigrante. Bueno, pues si el tema acerca del que hay estereotipos, prejuicios, rumores, es sobre población inmigrante, lo digo con ese tonillo porque no es así como yo lo querría llamar, yo diría que pocos o ninguno de los estereotipos, sobre todo que corren, son positivos. Incluso aquellos que en un primer momento pueden parecer positivos, enseguida, muy rápidamente, se convierten en una especie de cajón cerrado del que esos colectivos no pueden salir. Y me refiero, por ejemplo, al exotismo. ¿Vale? Esos estereotipos supuestamente positivos del exotismo, de la parte agradable de la cultura de las personas, estas que provienen de otros lugares. ¿Qué ritmo tienen los cubanos, tú? En principio, que alguien tenga ritmo no sería un estereotipo negativo, pero si a cubano que veas, aunque sea un neurocirujano, lo que pretendes es que en una fiesta te enseñe a bailar salsa, resulta que ese estereotipo se convierte en muy negativo, porque si además a la comunidad cubana cada vez que hay una fiesta les invitas a bailar, ostras, es que somos muy inclusivos, les invito siempre, pero no a una charla de neurocirugía, sino a bailar. ¿Vale? Por lo tanto, el estereotipo supuestamente positivo del exotismo se convierte en un cajón del cual aquello típico de vamos a hacer una fiesta de la diversidad. Y entonces hay conferencias, talleres, etc. La conferencia la hace el profesor catalán y la marroquí, pues economista, es invitada a hacer cuscús y la senegalesa, socióloga, a hacer trencitas. ¿Vale? Eso no es inclusivo, eso es absolutamente excluye, sitúa a esas personas en función de un supuesto reconocimiento positivo que es absolutamente folclórico, que es el del exotismo. Hay otros que pueden ser percibidos como positivos y que irían un poco en esa línea, pero que no lo son. Y me refiero concretamente a estereotipos que tenemos acerca de las poblaciones de África negra, que es lo que yo más conozco y lo que yo más he estudiado. Cuando estamos diciendo, porque además es una población, veo que hay alguna persona aquí que correspondería en principio físicamente con la idea, cuando hablamos de las personas de África, aquí decimos África, nos solemos referir a África negra, cuando hablamos de ellos solemos hablar con un cierto cariño. ¿Cuántas veces habéis oído? Es que a mí los negritos me caen bien. Yo tengo amigas de mi edad que salen con señores africanos que en alguna ocasión han venido y me han dicho: oye, por cierto, ¿a ti qué te gusta África? Yo conozco un 5% de África, pero bueno, ¿a ti qué te gusta África? Estoy saliendo con un negrito. Y yo le digo: pederasta. ¿Qué? ¿Qué me dices? Digo: ¿no sales con un niño? Hombre, no, tiene 40 años. Digo: entonces, ¿me puedes decir por qué le llamas negrito? He perdido varias amistades, así. Pero bueno, no me importa perderlas. Negrito. Los negros son buenos trabajadores, son serviciales, son... A ver, ¿qué estamos diciendo? Estamos categorizando, infantilizando a las poblaciones negras. ¿Vale? Las estamos infantilizando. El decir no son conflictivos, en el tono en el que lo decimos, es absolutamente peyorativo y negativo. Yo siempre digo que es mucho más difícil superar el estereotipo que te infantiliza que el que te criminaliza. Es mucho menos peyorativo considerar peligroso al moro que considerar bueno al negro.
porque está más lejos de la consideración positiva. Pensadlo vosotros. Si alguien hablara de vosotros diciendo es que esta tía es una lagarta y hay que tener cuidado con ella, dirías, pues tenlo. Pero si te dicen, ay, pobrecita, es que no es mala tía. Dices, me voy a convertir en una lagarta rápidamente para que dejen de decir eso. Aquel tonillo de consideración positiva. Para nada. Yo creo que no son positivos. Pero ¿cómo construimos el tema, ¿no? de los estereotipos y esas simplificaciones que hacemos? Yo creo que, en primer lugar, yo creo que cuando en nuestra sociedad se habla de personas que provienen de otros contextos culturales, estamos diciendo, cuando estereotipamos a esas personas, estamos diciendo más de nosotros mismos que de esas personas. Por ejemplo, no solo cuando hacemos un estereotipo, sino cuando hablamos del otro, cuando construimos al otro, que suele ser de manera estereotipada, pero bueno, cuando construimos al otro, decimos sobre todo algo de nosotros mismos. Os pongo un ejemplo. Había un programa en TV3 que yo lo encontraba bastante interesante, que era un Joc Estrany, que personas provenientes de diferentes lugares hablaban de Cataluña y de los catalanes. Y había un episodio que se llamaba Els indígenas, y la gente hablaba de la imagen de los catalanes, de cómo nos veían, ¿no? Por cierto, hubo un montón de mujeres que se enfadaron porque una brasileña decía que nuestra ropa interior es la misma que la de sus abuelas o bisabuelas. A las catalanas y españolas en general no le cayó muy bien el comentario. Bueno, aparte de ese, había un joven de la República Democrática de Congo que decía, es que yo pensaba que los europeos eran altos. El Congo belga, los europeos que la había visto, seguramente eran más altos que nosotros. Bueno, y a mí lo que me sorprendió al llegar aquí, toda gente muy bajita, todos muy pequeños, todos pequeños. Y automáticamente después, la siguiente que salía era una chica de Hong Kong que decía, yo cuando llego aquí, todos muy grandes, todos muy altos, yo siempre miro para arriba. Estaba hablando de las mismas personas, pero no estaba diciendo, con eso no te aclaras respecto a la estatura de los catalanes, pero sí que sabes que el de Congo es alto y la de Hong Kong bajita. Es decir, decían más de su propia estatura, ¿vale?, que de la estatura de los catalanes. Pero además sucedía seguramente, no lo he podido comprobar, pero por otros conocimientos que tengo, que en esa manera de explicarlo que tenían, hacían algo que sí que eso lo hacemos en todas las culturas, que es focalizar sobre la diferencia. Es posible que solo un 15% de catalanes fueran más bajitos que el señor de Congo, pero eran esos a los que veía y los que le llamaban la atención. Y es posible que solo un 15 o un 20% fueran más altos que la chica de Hong Kong, pero focalizaba sobre esos. Por eso digo que damos más información de nosotros que de lo que estamos viendo, ¿eh? Yo antes daba clases en la Escuela de los Mossos de Escuadra sobre colectivos de África Negra y siempre les planteaba la misma pregunta para que fueran conscientes de lo que hacían, por ejemplo, con los Top Manta. Les preguntaba, si hiciéramos un ranking por nacionalidades, es decir, la más numerosa, la siguiente, de eso que llamamos inmigrantes, es decir, no entran los franceses ni los suizos, sino de eso que llamamos inmigrantes, como lo explicaba antes, ¿en qué lugar situaríais la primera nacionalidad de África Negra? Es la sexta, la quinta, la número 18. ¿En qué lugar situaríais la primera? En la ciudad de Barcelona. La primera nacionalidad de África Negra en ese ranking de nacionalidades. Bueno, hubo un bestia que me dijo en la segunda, pero bueno, lo habitual era entre las 6, las 7, la 8. ¿Sabéis en qué lugar está la primera nacionalidad de gente de África Negra en la ciudad de Barcelona? En la 27. Hay 26 nacionalidades de eso que llamamos inmigrantes, más numerosas que la primera nacionalidad de África Negra. ¿Por qué situaban? Eso lo he hecho luego con gente que no eran Mossos de Escuadra y me ha sucedido más o menos lo mismo. ¿Por qué podemos pensar que, por cierto, la primera es la senegalesa, seguida muy cerquita por la nigeriana? ¿Por qué podemos pensar que la nacionalidad, que es la número 27 en cuanto a cantidad de población, en una ciudad es la número 8 o la número 7? Porque tú entras en el metro y hay
3 pakistaníes, 2 peruanos, un chino y lo que sea, y hay un senegalés y te bajas del metro sabiendo que has visto un negro. ¿Sí o no? Focalizamos muchísimo sobre la diferencia, ¿vale? Por ejemplo, os pongo otro ejemplo y espero que las personas concernidas no se sientan mal. Yo me iré de aquí sabiendo que con todo lo que me lo trabajo había una chica con un hijab. Con todo lo que yo me trabajo el tema de la diversidad. Me he dado cuenta, si me preguntáis cuántas llevan gafas, fijo que no os lo voy a saber decir. Sin embargo, había una con hijab y un señor más oscuro que el resto. Hacemos eso y lo hacemos todos, ¿vale? Por lo tanto, insisto en que decimos mucho más de que nosotros somos blancos al ver a una persona negra, de que nosotros no llevamos pañuelo al ver a alguien que la lleva, o en un lugar donde no haya gafas, el que lleva gafas, todo el mundo le ve, ¿vale? Por lo tanto, lo que estamos hablando es mucho de nosotros. También hablamos mucho de nosotros en la función primera del estereotipo. La función primera del estereotipo es el control de la realidad. Somos una sociedad con mucho miedo. Tenemos mucho miedo. Se juega desde el poder con ese miedo. Se juega mucho con ese miedo. No es casualidad que en cuanto cae el muro de Berlín, unos pequeños ajustes y designamos rápidamente otro enemigo, el Islam, ¿vale? Como tenemos tanto miedo, tenemos una esperanza de vida, que vamos, casi tenemos más posibilidades de morirnos de aburrimiento en los 84 años de media que tenemos, que de morirnos de ninguna cosa que nos pueda pasar. Es decir, tenemos tanto miedo que aseguramos vivir lo máximo posible. Para estar tranquilos en ese miedo tenemos que tener la sensación de que tenemos un control de la realidad. Todo aquello que no controlamos nos genera ansiedad, ¿vale? Entonces el estereotipo sirve para asegurarnos, sirve para darnos la sensación, falsa por supuesto, pero de que sabemos dónde clasificar lo que nos encontramos. Claro, clasificar la diversidad cultural es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, eso solo se puede hacer a través de la máxima simplificación en los estereotipos lo más canyats posible, o sea, lo más pequeñinos posibles, ¿vale? Yo hacía un ejercicio en la Escuela de Trabajo Social de Vic que les preguntaba ¿en qué situación relacionada con la inmigración, con personas inmigrantes, te generaría más miedo? Un lugar oscuro, o sea, un lugar solitario, de noche, es decir, el escenario creo que lo compartiríamos todos, no hay nadie que te pueda ayudar la noche, y encontrarme con un hombre joven, el tema de la fortaleza física, etcétera, y les costaba, pero salía, marroquí. Vale, porque es el estereotipo ese más negativo que tenemos respecto a la seguridad. Hemos construido ese estereotipo, no voy a tener tiempo de explicar cómo lo hemos construido, hay toda una razón y todo esto, pero lo hemos hecho. Pero si les insistía, imaginaban una situación que les daba más miedo. El lugar oscuro, solitario, hombre joven, claramente extranjero, pero no sé de dónde. Es decir, no tengo un mal estereotipo que llevarme a la boca para, en mi mente, protegerme de algo. No te puedes proteger, pero la sensación de sé de qué me tengo que proteger por la procedencia de esta persona, te da una sensación absolutamente ridícula, pero bueno, de seguridad, que no saber qué poner sobre esa persona, qué estereotipo poner, genera lo contrario, miedo. Imaginaros, por ejemplo, ¿qué estereotipos tenéis acerca de las poblaciones de Timor Oriental? ¿Tenéis alguno? No os preocupéis, si llegan 3.000 timorenses, o como se diga, a Barcelona, en 3 semanas, no, antes de un mes, en medios de comunicación, en las conversaciones de la panadería, en el cole, hemos creado un par o tres de estereotipos que colocarles a ese grupo de población. Yo siempre invito, de momento creo que no lo ha hecho nadie, ahora ya, antes invitaba a hacerlo, ahora digo que además de invitar a hacerlo, si alguien lo hace, le invito a una buena cena en un buen restaurante, una investigación de cómo se crearon los estereotipos sobre los pakistaníes. Hace 15 años, casi no, o 20, casi no había pakistaníes, no teníamos ningún estereotipo sobre los pakistaníes. En cuanto empezaron a llegar,
Es muy curioso, si haces un seguimiento de la prensa, pues se puede hacer un estudio a través de la prensa, de la construcción de estereotipos sobre la comunidad de origen pakistaní. Si tenemos tanta necesidad de etiquetar, es una necesidad profunda, afecta a nuestras emociones, afecta, insisto, a nuestra sensación de seguridad. Claro, luego lo que nos pasa es que le tenemos más miedo al estereotipo que a la realidad. Pero bueno, eso nos lo comemos como buenamente podamos. Por lo tanto, una primera consideración de los estereotipos es que nos sirven a nosotros, ¿vale? Nos sirven para, bueno, mal, pero nos sirven, lo hacemos por algo. Pero más allá de esa construcción de nosotros, es decir, de que cuando hablamos del otro nos estamos construyendo a nosotros, también esos discursos sobre los otros han servido para legitimar, por ejemplo, su explotación. Es decir, estos discursos, en muchas ocasiones, se han elaborado con una intencionalidad económica, política y práctica. Eso lo podríamos ver, vuelvo de nuevo a lo que yo más he conocido, con los debates que en un determinado momento de la historia hay en Europa acerca de si el negro tiene o no tiene alma. Y hay todos unos debates entre filósofos, políticos, etcétera, preguntándose: ¿el negro tiene alma? ¿A qué le adjudicamos, y más hace un par de siglos, alma? ¿Quién tiene alma, según nosotros? Las personas. Los animales, en nuestro imaginario, no tienen alma. Por tanto, preguntarse si el negro tiene alma era preguntarse si el negro es o no persona. Dices, ¿y con qué intencionalidad? Pues qué casualidad que eso coincide con el inicio de la trata de esclavos. Por cierto, no hace 2 siglos, hace mucho más. Me he equivocado en el número de siglos. Coincide con la trata de esclavos. En ese momento en Europa había buena gente, con toda seguridad. Siempre en todas partes, en todas las culturas, hay gente mejor y gente peor. Esa buena gente había que legitimar de alguna manera que no protestaran por la captura de seres humanos iguales a nosotros en todos los sentidos. Tienen una familia, unas creencias, unos conocimientos, un arte, una religión, un sistema político, un sistema económico, en fin. Que personas iguales a nosotros fueran capturados casi como animales, o sin casi, trasladados a la costa, a unos barcos, llevados a la otra punta de un océano a ser explotados hasta la muerte por agotamiento. Claro, eso en ese momento lo hacíamos con los caballos y con las vacas, a lo mejor, ¿vale? Por lo tanto, había que plantear la duda de si los negros eran realmente seres humanos y, por lo tanto, evidentemente no se les podía tratar de esa manera, ¿vale? Curiosamente, luego se resuelve que sí. Un tiempo después se dice sí, tienen alma, definitivamente. Pero en la línea evolutiva de la mente europea están en la infancia de la civilización y pasamos a infantilizarles. De ahí mi crítica, y os lo digo que no me importa perder amistades, de utilizar ninguna forma expresiva que infantilice a las personas negras. Porque es la continuidad de ese proceso. ¿Que para qué sirve en ese momento? Para decir, sí, resulta que sí son personas, pero bueno, no desarrolladas, son infantiles, son menos, que legitima, evidentemente, la colonización de África. Nos necesitan, son como niños, necesitan al adulto europeo a que les guíe. Y os pongo un ejemplo mucho más actual, que tiene que ver precisamente con los actuales discursos sobre la inmigración que legitiman de alguna manera el deshacerse de trabajadores inmigrantes cuando supuestamente ya no son necesarios para el sistema económico. Es decir, ese proceso de exclusión y de expulsión de nuestro imaginario a las personas inmigrantes a través de su irregularidad administrativa. ¿Vale? La ilegalidad no, porque yo no creo que haya personas ilegales, de su irregularidad administrativa. Yo creo que cuando vemos estos discursos y cualquier otro discurso hegemónico siempre hay que rascar, hay que tener una mirada crítica, hay que ir más allá de lo que nos ponen en las narices, ¿vale? Y yo para este tema concreto propongo una reflexión de Mercedes Jabardo, que dice que, ella lo explica, ¿no?, en un artículo, que en los años 80 se crea la maquinaria de la ilegalidad de la migración a través del cierre de fronteras. En los años 80 se cierran las fronteras impidiendo la migración legal. Y la intención es esa, es impedir la migración legal, no impedir la migración, sino la legal.
¿Por qué? ¿Es que no hacen falta trabajadores? Sí, hacen falta trabajadores, pero es todo lo contrario. Es decir, se hace por una lógica interna del capitalismo, que es la necesidad de ciertos sectores de tener economía sumergida y trabajadores sin derechos. Tú cierras las fronteras, impides la inmigración legal, la inmigración va a continuar, va a ser ilegal y tú vas a tener ahí unos trabajadores sin derechos, que es lo que el capitalismo necesita en ese momento. Y que en ese momento esos trabajadores sin derechos no pueden ser europeos. ¿Vale? Ahora se puede expulsar a esos inmigrantes y se puede fortificar de verdad las fronteras, con las concertinas, por ejemplo. Porque se está desproveyendo a los trabajadores europeos de esos derechos. Ahora ya no hacen falta trabajadores inmigrantes para trabajar en la economía sumergida y para trabajar sin derechos. Ahora ya nos los han quitado a nosotros. Ahora se pueden de verdad cerrar las fronteras y expulsar inmigrantes, porque lo que no se podía hacer en los años 80 con los trabajadores europeos, con la historia de la crisis, ya se puede hacer con nosotros. ¿Vale? Y es el cierre del círculo perfecto. Es un círculo perfecto, porque además, a través de ese discurso, se ha conseguido que esos propios trabajadores europeos, que ahora no tenemos derecho, culpemos de esa precarización laboral a los inmigrantes. Por lo tanto, el propio europeo precarizado después de ese cierre de fronteras para tener a esos trabajadores precarizados, se convierte en el enemigo de aquellos inmigrantes y participa en su expulsión. Es perfecto. Es genial. Está absolutamente bien conseguido. Por lo tanto, cuidado siempre con los discursos mayoritarios. Yo estoy de acuerdo con Bandig. Yo no me voy a ir a hablar a Plataforma per Catalunya, es que me la traen, vamos, al fresco. A mí me preocupa mucho más cómo gente sensibilizada caemos en la trampa. Eso me preocupa mucho más. Siempre hay que ir más allá de los discursos. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos unas necesidades propias de sensación de seguridad, una construcción de la realidad. A mí no me gusta hablar de la diferencia. Y a mí me gusta mucho más hablar de diversidad, porque la diferencia es diferente respecto a algo. La diversidad es diversa y todos en un nivel de igualdad. Yo soy diverso de ti, del otro y del otro y del otro. La diferencia es, este es el modelo que soy yo y tú eres diferente. ¿Vale? Cuidado con las palabras, son muy importantes, ¿eh? Por tanto, y significa algo muy diferente o muy diverso. Hablar de diferencia de hablar de diversidad. Construimos a ese otro estereotipado comparándolo con nosotros. ¿Vale? Nosotros somos el modelo, nosotros somos los guays, los que lo hacemos todo bien, los que tal, ¿vale? Y el que lo hace de forma distinta tiene un problema. Consideramos la diversidad un problema. Y no voy a hablar de inmigración. Fijaros cómo se lleva en este lugar del planeta el tema de, en el Estado español, que haya, yo diría, 2 lenguas y unas cuantas primas hermanas, porque el gallego, el castellano, el catalán, son lenguas que tienen la misma estructura, prácticamente. La única que es realmente diferente es el vasco, pero bueno, pongamos que hay 4 o 5, es igual, no me meteré ahora en esa discusión porque sería muy larga. Qué mal gestionamos esa escasísima diversidad. Y la diversidad de opción sexual, por ejemplo. Es que cualquier forma de diversidad es muy mal gestionada en el imaginario occidental. Cualquier forma de diversidad la consideramos, nos lo tenemos que trabajar mucho. Seamos sinceros con nosotros mismos para no considerar la diversidad una alteración de la norma. Bueno, son diferentes. Bueno, tienen derecho. Hay aquella manera de decir que el uno tiene derecho a su opción sexual, incluso en gente muy sensibilizada, suena mucho a, bueno, mira, cada uno nace como nace. O sea, una cierta condescendencia. ¿Vale? Por lo tanto, primer nivel, el estereotipo nos sirve para, nos construimos nosotros. Segundo nivel, sirve para elaborar todo un discurso acerca del sur. Porque, fijaros una cosa, y a veces mucha gente que trabaja en plantear que en los medios de comunicación a las personas migradas se las trate de una manera más positiva, digamos. Eso es un trabajo inútil si no empezamos trabajando la imagen de los países de procedencia. Por cierto, ¿hasta qué hora tengo?
estoy llegando al final, madre mía. Bueno, que si nos están diciendo que en no sé qué país del mundo, donde sea, son atrasados y primitivos, y cuando llegan aquí es las personas provenientes de ese lugar, empezamos a decir que son muy desarrollados y muy guays, significa que simplemente con el contacto con Occidente ya se han civilizado. Cuidado. Bajo mi punto de vista, en nuestro imaginario, ahí en nuestro inconsciente, hablar bien del inmigrante y hablar mal de su lugar de origen refuerza nuestro ego. Porque decimos, fijaros, allí era un machista atrasado y no sé cuántos, y ahora ha venido aquí y es como nosotros. O sea, el simple contacto con Occidente le ha convertido en algo distinto. Si no trabajamos la imagen del sur, no sirve de nada que trabajemos, al contrario, es negativo, bajo mi punto de vista puede tener un efecto negativo. Yo creo que es bastante claro que estereotipos, prejuicios y rumores nos llevan a xenofobia y racismo. Es decir, si nosotros nos ponemos como el modelo y la diversidad o la diferencia la catalogamos siempre como un problema, como una alteración de la norma, evidentemente estamos haciendo aquello que Rodrigo ha dicho de considerar al diferente inferior. Insisto, prefiero lo de diverso, porque entonces no es inferior. Es que, fijaros la diferencia, por ejemplo, que hay entre decir que el diferente es inferior a decir que el diverso. Es que el diverso puedo ser yo, porque la diversidad es la comparación, podríamos decir, entre todos nosotros. La diferencia es esto y el que no es así, ¿vale? Por lo tanto, fijaros la importancia de las palabras, ¿vale? Como me dicen que tengo que acabar, hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con el tema de los estereotipos. Porque a mí con el tema de los rumores me pasa un poco como con el tema de la imagen positiva de la migración. Si no va acompañada de una imagen más realista del lugar de origen, no sé hasta qué punto, ¿vale? Entonces, el trabajo de los rumores, si no va acompañado del trabajo contra los estereotipos, no es muy eficaz. Hay que ir a trabajar más a fondo, más profundamente, ¿vale? Más el tema del estereotipo, de esa imagen que construimos del otro. Yo creo que esa imagen, ese estereotipo, afecta a las personas estereotipadas de muchas maneras, ¿vale? Pero una de ellas sería la profecía que se autocumple, ¿vale? Como no tengo tiempo, pues voy a hablar solo de esa, pero podríamos encontrar, sí, 5 minutos, sí, pero es que quería contestar una pregunta, ¿vale? La profecía que se autocumple. A ver, si tenemos el estereotipo, en este caso, supuestamente positivo, yo insisto, un estereotipo sobre la inmigración, yo no he encontrado ninguno que al final sea positivo. El estereotipo supuestamente positivo de que las mujeres latinas son muy buenas con los ancianos, son muy cariñosas y los cuidan muy bien. Las mujeres latinas son buenas cuidadoras de ancianos. Bueno, en principio dices, pues qué bien, ¿sí? Bueno, vamos a ver. Imaginémonos que hay una gran cadena de restaurantes que tiene una señora propietaria, ¿vale? Y un día viene una mujer de Ecuador con su diploma de contable, ¿vale? A proponerle a esta señora, porque ha visto, se ha enterado de que igual pues, su contable se jubila, no sé qué, proponerle ser la contable de la cadena de restaurantes. Y la señora, no piensa, ya buscaré yo, a esta chica, No solo no la conozco personalmente, que eso le puede parecer con otros, sino no conozco qué trae consigo, ¿no? Y dice que no, pero piensa, hablan un rato, le cae bien, y la chica dice, bueno, pues mire, de todos modos, yo le dejo aquí mi contacto porque por si surgiera alguna cosa. Y la señora del restaurante, una persona normal y corriente en nuestra sociedad, no estoy hablando ni de nadie racista, piensa, pues mira qué maja esta chica, Pues nada, de contable no, o sea, eso ni se lo plantea, pero días después piensas, ostras, sin trabajo, porque mira que me ha dicho que tiene los hijos en Ecuador. Oye, mi madre necesitaría a alguien que la atendiera. Y esta chica me ha caído bien. Voy a llamarla. Y la llama, oye, mira, que ¿te interesaría cuidar a mi madre? Porque eso es que es lo único que te puede ofrecer. Evidentemente, no se lo ofrecerá a otra sobre la cual tenga un estereotipo diferente. La tendrá que conocer mucho. Pero a esta, la otra viene, trabaja, cuida a su madre, necesita un trabajo, aunque sea contable, acepta ese, cuida a su madre, la cuida bien, pues porque bueno, pues es su trabajo y la cuida bien. Y esta señora, fíjate, es verdad, porque mira, la que yo tengo cuidando a mi madre, bueno, días después llega
la hermana, que es abogada, está sin trabajo, y la señora del restaurante, oye, pues mi tía, la tieta también necesita algo, ¿eh? Les lo puedes decir a tu hermana. Y luego llega a la conocida y luego haces... Y no conocerás alguna, porque me ha dicho una vecina que vosotras sois tan bajas, a ver si tenéis alguna en el entorno. Ah, pues sí, tengo una prima. Pum, 3. Y las 3 cuidan bien a las ancianas. La gente acaba en su imaginario situando a la mujer latina cuidando a ancianos. Y es lo que más les sale. Y cuando alguien te pregunta, yo que trabajo en temas de migración, me lo pregunta mucha gente, tú que conoces mucha gente de fuera, ¿no conocerías a alguien para cuidar a mi abuelo? Y yo pues sí, mira, conozco... No, de América, latinoamericana, por favor. Es que te lo piden así, tal cual. Y sí, yo no conozco a mucha gente, yo lo puedo decir, no, pero que sea latinoamericana. Y ya no es un tema de lengua, porque yo conozco chicas rusas que hablan la lengua perfectamente, es el estereotipo. Estas acaban cuidando ancianos, acaban cuidándolos bien, como la gente lo sabe, las pide para eso, es en lo que tienen más facilidad de encontrar trabajo, y las latinoamericanas acaban siendo cuidadoras de ancianos aquí y los gallegos puteros en Argentina. ¿Vale? O un estereotipo supuestamente negativo y positivo que ya he dicho antes, o más o menos, hostia, los cubanos, los caribeños, pero los cubanos, es más la idea del cubano sobre todo, son unos fiesteros, la salsa, y tienen un ritmo cuando bailan, ¡guau! Pero es que además les va la fiesta, el rollo de los mojitos, la noche, ¿eh? Bueno, pues tú tienes un cubano que lo del cubaneo es que no le va, vamos, pero nada, ¿eh? Pero tiene, sobre todo si es muy blanco, no, pero sobre todo si es así un poco oscurito, cumple más el estereotipo del fiestero, porque claro, el ritmo que le da el color. Y anda buscando trabajo y anda presentando currículums, vamos, se pilla una calle y vamos, presenta, ¿eh? Y uno de ellos es un bar de noche. Hostia, el cubano, ¿te acuerdas de aquel cubano? Hostia, un cubano, es que seguro que anima a que la gente haga fiesta y que beba mojitos, vamos a llamar al cubano. Y el cubano acaba trabajando en el bar de noche. Y sigue el mismo proceso que he dicho de las latinoamericanas y acaban muchos cubanos trabajando en bares de noche. ¿Ves cómo los cubanos son todos unos fiesteros? Todos los que conozco trabajan en un bar de noche. Si estuviéramos en un estereotipo negativo, que es el decir, por ejemplo, no te puedes fiar de los marroquíes, te roban, ¿vale? Un señor necesita un mecánico y le viene un mecánico marroquí. No, porque se tiene que quedar muchas veces él solo en el taller y no me fío, ¿no? Y no lo contrata. Y este mismo chico va a otro lugar donde no le contratan por lo mismo, y va a otro lugar donde no le contratan por lo mismo. ¿Qué se ve obligado a hacer al final para sobrevivir? ¿Ves cómo estos chicos no son de fiar y roban? Es decir, el estereotipo, yo creo que igual lo podemos ver más cercano si pensamos en los estereotipos de género. El amor romántico nos ha situado a las mujeres, ¿eh?, en el imaginario occidental como que somos muy selectivas porque nos enamoramos. Nuestras relaciones sexuales suelen ser por amor, si no somos unos putorrones del 13. Y al final, ¿quiénes somos las que transmitimos eso a las nuevas generaciones? Las propias mujeres. No. Ahí te vas a un instituto y les preguntas a las niñas de 14 años qué les parece que un chico vaya con varias y te dice, normal. Y que una chica, no. ¿Vale? Es decir, un estereotipo generado sobre todo a través del momento del amor romántico y la valoración del amor romántico y la situación, digamos, de las mujeres en un determinado rol respecto a sus relaciones, y cómo acabamos asumiendo. Y la cantidad de mujeres que hoy te dirán que eso es natural, que ni siquiera es cultural, que es la propia biología. Vamos. ¿Sí? Por lo tanto, fijaros la importancia que puede tener el estereotipo. Y ahora sí que intento contestar a la pregunta de si la comunicación es un factor de inclusión social. Bueno, si es una comunicación intercultural, con el decálogo que ha dicho Rodrigo, pero con muchas más cosas, yo le pondría bastantes más, bueno, lo podría ser de cara a la migración, o sea, a las personas de orígenes culturales diversos. Pero yo no tengo un sí, yo diría que depende de muchas cosas, de cómo comuniquemos. Si le comunicamos a, no. Si yo le quiero comunicar al otro, no. Si nos comunicamos con, sí, puede ser un elemento de inclusión. ¿Para qué? Depende también de para qué nos comuniquemos, que tiene relación evidentemente con el cómo. Si es para que el otro conozca la sociedad receptora, no.
Si es para enseñarle las normas, las lenguas y nuestras maravillosas relaciones de género, no sirve. Si es para conocernos e intercambiar, sí. Es decir, si es para que ambos aprendamos y ambos aportemos y ambos enseñemos y ambos, sí, es un factor de exclusión. Si es para mostrarle, no. Depende de quién, voy un gradito un poquito más allá, de quién define qué es comunicación. Si la definimos nosotros, no. Si nosotros ponemos el espacio, el tiempo, las normas, los valores de esa comunicación, la respuesta es no. Si la comunicación empieza por acordar la definición en sí misma de comunicación, el otro aporta espacio, tiempo, normas, valores, sí. Por lo tanto, no tengo una respuesta de un sí o no, depende cómo la hagamos. ¿Vale? Gracias.